Shalom, apreciados Javerim, bienvenidos sean todos. Un saludo sincero. Vamos a esperar unos segundos para que todos los que desean participar en vivo puedan conectarse. Mientras tanto, les envío un saludo a aquellos que fueron puntuales: Armando Ceballos, Francisco Flores, Walter Díaz, Meir Ben Abraham, bienvenido. Ariel desde Miami, Ariel Vidal, Hanna Torres, Elizabeth Velázquez, Neftalí Chávez desde la comunidad del Perú, bienvenido, apreciado Neftalí. Tomasa Villalobos, Miller Alexander, que siempre está presente y puntual. Walter Díaz, ya lo saludamos. Camilo Lora y Air Chávez, estimado Elsa Noemí, Juana Magnolia, Alicia, José Orlando, Pedro Díaz. Un saludo a todos los que están presentes. Muy bien. Hoy tenemos un tema muy interesante, de hecho, varios temas muy interesantes que compartir. Bienvenido, apreciado Yosef Ben Yaakov. Realmente me da alegría que pueda estar presente y compartir en vivo. Pues hoy continuamos, la temática de hoy es en referencia al proyecto que estamos realizando, todavía está en desarrollo, es la transcripción del texto hebreo de Mateo, registrado en el tratado Eben Bohan, su transcripción, su restauración en hebreo y su traducción, juntamente con notas, comentarios y aclaraciones. Continuamos avanzando en ese proyecto y el objetivo de estas charlas en referencia al proyecto es traerlos a ustedes a este trabajo que estamos desarrollando, para que puedan apreciar de manera más cercana toda la labor que conlleva realizar una traducción con comentarios apropiadamente. Así que hoy vamos a hablar realmente de dos temas respecto al texto hebreo popularmente llamado de Mateo. Vamos a hablar primeramente del concepto de hipocresía. Josué de Nazaret criticó fuertemente a los movimientos fariseos. Debo resaltar, no al movimiento fariseo en general, sino a ciertos grupos fariseos y de igual manera a ciertos jajamim, ciertos líderes, por la manera en que estaban practicando la Torah. Vamos a hablar entonces qué realmente el texto hebreo, qué luz vierte el texto hebreo sobre esta crítica. ¿Los estaba criticando por hipocresía? ¿Realmente es esa la crítica o hay algo más detrás del término hebreo hanifut? Hoy lo vamos a ver de manera muy clara y nos va a ayudar a comprender, obviamente, que es el objetivo, la crítica o entender el texto y en este contexto, claro, la crítica. ¿Por qué Josué critica? Porque Josué tiene que criticar a personas que su mejor deseo supuestamente es obedecer al Todopoderoso, obedecer la Torah. Vamos a evidenciar cuál realmente es el mensaje detrás del texto hebreo. Y además de ello, vamos a tener una segunda parte en esta charla o exposición, donde vamos a ver cómo el texto hebreo, cuando transmite los dichos de Josué, transmite conjuntamente una forma muy peculiar del primer siglo con que los judíos se referían al Creador. Una forma reverencial para referirse al Creador que tomó lugar a más o menos durante el primer siglo, un poco antes, pero aproximadamente en el primer siglo, algo que no tomaba lugar en los días del Tanaj. Y esto va a evidenciar entonces que la forma en que se registra los dichos de Josué cuando se refiere al Creador en el texto hebreo de Mateo, en este caso del tratado Eben Bohan, lo más probable es que estemos ante el texto original, porque era la manera en que los judíos de aquella época se referían al Creador, empleaban esta reverencia que íbamos a identificar en el texto para referirse al Creador. Así que vamos a iniciar
Y el primer tema, de igual manera, es una evidencia de que el texto hebreo de Mateo encontrado en el tratado Eden Boham es muy probable que sea una transcripción claro, una copia de copias de copias de un texto hebreo muy antiguo, posiblemente el original, porque, como les dije, vamos a comenzar con ese concepto de hipocresía, la crítica que hace Josué sobre ciertas personas. En español se emplea el término hipocresía, pero vamos a ver que el término que se emplea en el texto hebreo, su significado está conectado con la época del segundo templo, lo cual nos hace pensar o confirmar esta teoría de que es muy probable que el texto hebreo registrado en el tratado Emen Bohan tenga origen hasta el primer siglo. Muy bien, vamos a comenzar. Y seguramente todos estamos acostumbrados a leer el texto en español, las Biblias que son más populares en Occidente, publicaciones que proceden de el mundo cristiano, donde Josué critica a ciertas personas llamándoles hipócritas. Así se traduce en español. De hecho, el término en griego, el término en español, en realidad hipócritas, es una transliteración del término griego hipócritas. Es muy similar la pronunciación. Así que lo primero que debemos hacer para comprender el término es indagar en el texto de Mateo y analizar en qué contexto se emplea estos términos. Bienvenidos a cada uno de los que se acaban de entrar. Y cuando analizamos cómo el autor emplea en boca de Josué el término hipócritas, siempre es en referencia a escribas fariseos, entiendas en español simple, expertos en la Torah. Cada vez que Josué emplea el término hipócritas, la referencia es siempre a expertos en la Torah. Como les decía, el término originalmente hipócrites es el término griego y ese significa literalmente actor. Pretender, entiéndase a alguien que está fingiendo un papel que en realidad no lo es. Exactamente el significado que hoy tiene el término actor. De ahí el término griego, como dije, el término griego hipócrites. El origen entonces del término griego no tiene un significado o una connotación negativa. Simplemente hace referencia a alguien que desempeña un papel, como el actor está actuando. No realmente es él, está actuando. Está haciéndose pasar por otra persona y ese es el significado básico que en español hoy tiene el término hipócrita. Alguien que está fingiendo ser una cosa y que no lo es, lo puede fingir a través de la religión, a través de virtudes, ideas, características, sentimientos, etcétera, etcétera. Ese es el significado hipócrita que deriva una vez más del griego. Ahora, si nosotros traducimos al hebreo el término hipócrita basado en el griego, vamos a tener la misma idea, ¿cierto? El mensaje es alguien que está pretendiendo ser algo que realmente no es. Y voy a compartir con ustedes cómo se traduce esto. En pantalla lo pueden ver. ¿Cómo se traduce el término hipócrita en español? En hebreo a eso se le llama sebuim. Sebuim literalmente significa pintados, es decir, cada término obviamente viene de su fuente. En el griego dijimos que hipócrita viene de actor. No tiene una connotación negativa, simplemente es un actor. Pues en hebreo significa pintados. Eso significa, o su fuente es alguien que aparenta ser lo que no es. Ahora, lo interesante, estimados Javerim, es que el texto hebreo de Mateo no registra el término sebuim, lo cual sería de esperar si suponemos que el texto hebreo de Mateo
es una traducción del griego. ¿Entienden la idea? Si en griego tenemos hipócritas y se realiza una traducción del griego al hebreo, tendríamos entonces en el hebreo Zebuim. Pintados, entiéndase, hipócritas. Alguien con una segunda cara, como se dice, alguien que pretende ser algo, pero que en el fondo no lo es. Un hipócrita en español. Ahora, el texto hebreo de Mateo, registrado en el tratado Eben Bohan, el cual estamos transcribiendo, reconstruyendo y traduciendo y colocándole notas y comentarios, registra lo que ven en pantalla, el término hebreo Hanefim. Hanefim, literalmente es un término que aparece en el Tanaj, en la Biblia hebrea, y literalmente significa malvados, impíos. Ese es el significado general con que el término Hanefim, o en singular Hanev, se emplea en la Biblia hebrea. Ahora, lo interesante es que en el primer siglo, Hanefim, o hipócritas, tal como se traduce en español libremente, realmente significa corruptos, manipuladores. Y de esta manera podemos apreciar no solamente que el texto hebreo de Ben Bohan no es una traducción del griego o del latín al español, sino que estamos ante un texto hebreo totalmente diferente de alguna otra procedencia. Nosotros abogamos porque es una copia de copias de copias del texto hebreo original, y es por ello que encontramos el término Hanefim, donde el texto griego emplea el término hipócritas. Porque resulta que en el primer siglo, en la literatura helénica, entiéndase, en textos griegos realizados por judíos, se comenzó a emplear el término hipócrita, pero no con su significado, digamos, que hoy conocemos en español, como a alguien que pretende ser en público algo, pero que en su interior no lo es. Así que hoy vamos a tratar de comprender qué es lo que quiere decir el texto realmente, el texto hebreo, cuando Josué emplea el término Hanefim, entiéndase, corruptos. Vamos a ver realmente por qué. Cuando hace críticas o cuando vierte críticas sobre, una vez más, siempre emplea el término en referencia a fariseos y escribas, o en hebreo, perushim y hajamim, expertos en la Torah. Pues muy bien, si el contexto es, si la crítica es, si ese término, Hanefim o digamos, Hanifut, entiéndase la raíz del verbo, que se puede traducir como hipocresía, o vamos a ver que esa no es la mejor traducción para el primer siglo. El punto es que si es en referencia a la Torá, entonces estamos hablando de una hipocresía respecto a la Torá, no una hipocresía en sentido general. Y esto quiero hacer un entre paréntesis antes de continuar, porque ustedes saben que muchas personas dicen, bueno, la evidencia de que Josué o el Mesías vino a abrogar la Torá se encuentra en el propio texto del Nuevo Testamento. Y esa es una evidencia. Estos textos que leemos son evidencias de que, en efecto, el texto del Nuevo Testamento, entre comillas, es la evidencia de todo lo opuesto, de que Josué vino a preservar la Torá, a enseñar a sus discípulos a vivir de acuerdo a la Torá, pero apropiadamente. Entiéndase, estimados Javerim, ¿cómo puede Josué venir o tener el objetivo de abolir la Torá cuando la crítica que hace a los escribas y los fariseos es precisamente porque ellos no cumplen la Torá? ¿No sería algo contradictorio criticar a ciertas personas porque no cumplen la Torá y luego él mismo venir a abolir la Torá? ¿Cierto? Es contradictorio.
No tiene sentido, no tiene pies ni cabezas este planteamiento de que Yahushua vino o su objetivo es abolir la Torah, la ley, como se dice. Todo lo opuesto. No puede pretender abolir la ley y a la vez criticar a aquellos que quebrantan la ley. No tiene sentido, ¿cierto? Bien, es simplemente entre paréntesis algo interesante sobre lo cual podemos hacer reflexionar a otras personas. Bien, la pregunta que todos nos podemos hacer hasta este entonces es, ¿en realidad los escribas y los fariseos o los sabios y los perushim no eran piadosos? O sea, Josué está criticándolos porque no viven la Torah, pero es que esas personas promueven la asistencia a la sinagoga, la lectura de la Torah, ¿cierto? La obediencia a los mandamientos y critican a Josué porque no están obedeciendo la Torah, claro, de acuerdo a su interpretación, pero están criticando porque no obedecen la Torah y Josué a sus discípulos. Así que la crítica que hace Josué a sus compatriotas, Jajamim y Perushim, no es simplemente porque no cumplen la Torah, sino porque no la están cumpliendo apropiadamente. No aplican la Torah apropiadamente. Como les decía, el contexto en el Tanaj del término del vocablo Hanefim, entiéndase en español hipócritas, en el contexto de la Torah es ese. Dijimos, perdón, del Tanaj, en la época del Tanaj, Hanefim se traduce, si ustedes tienen un diccionario bíblico o algo así, pueden tener esta referencia. Cada vez que en la Torah se emplea el término Hanefim en plural, Hanev en singular, Hanifud, haciendo referencia al propio hecho, la referencia va a ser a impiedad, maldad. Pero en el primer siglo, Hanufá, Hanifud o Hanefim hace referencia a la corrupción. Y es por eso que vemos el término empleado en el texto hebreo de Mateo y eso nos conecta, o sea, es una pista que nos ayuda a conectar el texto con el primer siglo. Deducir que estamos ante un texto muy, muy antiguo y no un texto hebreo de la época media. Bien, ¿qué es la corrupción? La corrupción es la acción y el efecto de corromper un sistema deliberadamente, tanto en la ética como en su funcionamiento en sentido general, para un beneficio propio. Y dije que si la crítica de Josué con el término Hanefim siempre está conectado con los expertos en la Torah, entonces es una corrupción de la Torah para buscar un beneficio propio. En otras palabras, Josué, como dije, no está criticando el hecho de que los Perusim y los Jamim deseen vivir la Torah, sino el modo que están empleando para poner en práctica la Torah. Hanef, entonces, o Hanefim en plural, son personas que corrompen la Torah al manipularla a su antojo. Entendamos entonces que cada vez que Josué dice hipócritas, la referencia es a manipuladores del sistema legal, manipuladores de la Torah. O sea, alguien que quiere satisfacer sus necesidades, sus prioridades, y como es alguien religioso, busca la manera de cumplir con la letra del mandamiento y a la vez satisfacer sus necesidades. Y ahora vamos a poner ciertos ejemplos para plasmar esta idea de manera muy clara. Por ende, el resultado de alguien que, como dije, es religioso, desea cumplir su deseo y manipula el texto de la Torah, en otras palabras, cumple la letra de la Torah, pero a fin de cuentas lleva a cabo su deseo. Claro, al final es una hipocresía, pero el enfoque del término Hanefim o Hanifut no es la hipocresía, sino la manipulación del sistema legal. Vamos a ver varios ejemplos.
En el segundo libro de Macabeos, no sé cuántos los han leído. Se habla, recuerden, el contexto es el mundo helenista, los griegos influenciando sobre el pueblo de Israel. Así que tenemos entonces, aún se nos menciona en el segundo libro de Macabeos, a un sabio, a un escriba, a un experto en la Torá, llamado Elazar. A Elazar se le demanda que se conduzca de una manera hipócrita, pero el objetivo es que manipule la sentencia de la Torá. Entendamos con el ejemplo. Se demanda a Elazar que él coma junto a la mesa de los gobernantes paganos que están gobernando sobre Israel, el mundo helénico, y para que esos gobernantes no arremetan, o sea, no causen daños a los judíos por observar sus propias leyes del kashrut. Entonces el malvado exige que Elazar se siente en su mesa y comparta una cena de carne de cerdo. Entonces Elazar se le pone la disyuntiva. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a sentar en la mesa de ellos y vas a comer cerdo? Pero tienes una opción diferente. Puedes manipular la realidad. Es decir, trae tu propia comida. Tu comida puede ser elegida, la carne que tú desees. Carne kasher, carne no solamente de un animal apto para comer, sino también sacrificada apropiadamente. Y de esta manera vas a estar en la mesa. Junto al pagano, él va a estar comiendo cerdo y tú vas a estar comiendo carne kasher. Pero todos los que van a estar viendo no van a saber distinguir. Y todos pensarán que también tú, Elazar, estás comiendo cerdo. Y de esta manera se perpetuará la paz entre nosotros. En otras palabras, claro, es una actitud hipócrita, pero en realidad es una manipulación del mandamiento de la Torá. La Torá ordena no ingerir cerdo. La Torá ordena a los israelitas no ingerir cerdos para enviar un mensaje no solamente a los hijos de Israel, sino al mundo entero. La carne de cerdo no es para ingerir. Así que tendríamos entonces al gran sabio Elazar comiendo en la mesa y todo el mundo en la mesa pagana y todo el mundo estaría viendo a Elazar comiendo carne de cerdo. Solamente Elazar sabría que él está comiendo una carne kasher. En otras palabras, él está exento, es decir, ante Dios, ante la Torá, yo no tengo un pecado porque estoy comiendo carne kasher. Pero ¿qué ante el resto de las personas? Por lo tanto, Elazar alza su voz y dice, yo no seré un hipócrita. Yo no demostraré ante los jóvenes de Israel, la futura generación, que se puede comer cerdo. Yo no voy a actuar hipócritamente, entiéndase, yo no voy a manipular la mitzvah. La mitzvah, entiéndase, no solamente es la ordenanza de hacer algo físicamente, sino además tener en cuenta el significado de la mitzvah, que es transmitir luz a los demás. Así que, en este caso, Elazar quedaría bien, entre comillas, entre él y el Creador. Él no come cerdo, pero el mensaje que envía el resto de los israelitas es totalmente diferente, que se puede comer cerdo. En otras palabras, se convertiría en un legalista. Por lo tanto, también el término hipócrita que emplea Yahushua para criticar a ciertos fariseos y expertos en la Torá, también podría ser traducido como legalista. Así que Hanifut, en esencia, que es traducido usualmente en las Biblias como hipocresía, en realidad significa manipulador o manipulación de la Torá. Un Hanev es alguien que utiliza la Torá para satisfacer sus propios intereses y a la vez quedando bien, entre comillas, con
la exigencia legal. Yo no como cerdo, pero para salvar mi vida, yo puedo aparentar hipócritamente ante los demás que estoy comiendo cerdo y no me pasa nada. Pero no realmente cumples la esencia del mandamiento. Y esa es la crítica que hace Josué, y es en ese contexto que debemos comprender cada vez que Josué emplea el término. Recordemos, siempre es para criticar a los expertos en la Torah. Otro ejemplo, recuerden, Haverim, cuando Josué ve a alguien con la mano seca y lo cura en día de Shabbat. La pregunta era, ¿se permite, la Torah permite curar a alguien aunque no esté en peligro su vida en día de Shabbat? Y Josué acude al ejemplo de un animal en una situación difícil. ¿Recuerdan? Un animal que cayó en un pozo. Y Josué toma por sentado que todos sus compañeros allí presentes en la sinagoga acudirían a asistir al animal para que el animal no sufra. Y Josué dice, si en Shabbat se asisten a los animales para que no sufran, ¿cuánto más es necesario asistir al ser humano que vale más que los animales? Ahora, quizás el lector moderno no logra captar el mensaje halágico, cuál es el trasfondo halágico de este evento. Sí, en la literatura talmúdica está evidenciado que es en caso de que un animal, que es algo de mucho valor para el ser humano, sobre todo en aquel momento de la historia, si un animal cae en un hoyo, hay que asistirlo. En contra estaban los esenios, o debo decir los autores del Qumran, quienes afirman que si en Shabbat un animal cae a un hoyo, no se le debe asistir, aunque ese animal muere en el hoyo o pase trabajos. Hay que esperar pasado el Shabbat para asistirlo, para guiar los animales. Entonces, fíjense lo que Josué critica como Hanifut, manipulación de la Torah, o en español, hipocresía. Realmente es una hipocresía, pero la crítica no es al acto de la hipocresía, sino al acto de manipular el texto de la Torah, entiéndase. Tratar de encontrar un beneficio propio y a la vez obedecer la letra del mandamiento. La letra del mandamiento es que en Shabbat no se debe atender a los animales. Shabbat es un día de descansar tanto el ser humano como los animales. ¿Qué pasa si un animal se cae en un hoyo? El animal puede morir de asfixia, el animal se puede romper su pata, puede morir de dolor, y ustedes sabrán o se imaginarán todas las posibilidades por las que puede pasar un animal para dañar su vida, y esto costaría pues un gran gasto, o sería un gran gasto económico para el dueño del animal. Por lo tanto, ciertos jajamim, está registrado en el Talmud, buscaron la manera de satisfacer el deseo propio, es decir, necesitamos rescatar al animal, no porque él esté dolido necesariamente, porque esté pasando por situaciones, sino porque es algo que significa un gasto monetario para el dueño del animal. ¿Cómo podemos rescatar un animal de una dificultad y a la vez no violar el Shabbat? Entonces, buscaron la manera, o sea, legalísticamente, buscaron la manera de hacerlo. Y las deducciones que llegaron son varias, están escritas en el Talmud, o no vamos a tratarlas todas, no es el objetivo, pero una de ellas es, por ejemplo, interactuar con ese animal, es decir, tratar de rescatarlo, pero no como hacemos durante la semana. Una manera es, por ejemplo, lanzarle almohadones, artículos, artefactos que le ayuden al animal a poder salir del hoyo por él mismo. En otras palabras, yo no lo hice, yo no lo saqué del hoyo, pero le tiraste.
le lanzaste un medio para ayudarlo, ¿cierto? Y esto es entonces manipulación, lo que dice Dios Josué, manipulación del texto de la Torah que se plasma como hipocresía, pero la crítica de Hanifut es manipular el texto de la Torah, satisfacer un deseo propio, salvarle la vida animal para salvaguardar tu economía y a la vez entonces quedar bien con el texto legal, la mitzvah, la letra de la ley. Otro ejemplo, por ejemplo, es cuando dijeron, es posible, algunos jajamín dijeron, bueno, si algún animal cae en un hoyo, ¿cómo lo sacamos? Sin quebrantar la letra del mandamiento. Bueno, resultó esta idea producto de Hanifut, hipocresía. ¿De qué manera? La persona primeramente ve su animal en un hoyo, pasando dificultades, quizás puede morir y hace un juramento. Voy a dedicar ese animal para los sacrificios. Y por lo tanto, como los sacrificios es algo que está por encima de otros principios, de otras mitzvot, entonces se le permite extraer el animal del hoyo. Perfecto hasta ahí. Luego se enseña que la persona puede cancelar ese juramento, diciendo, no lo voy a dedicar al sacrificio. ¿Se entiende entonces el contexto en el que Josué critica a ciertos jamim, a ciertos expertos en la Torah, por querer cumplir la letra del mandamiento y a la vez satisfacer un deseo propio? El animal está en el hoyo y yo para salvarlo, para salvar mi economía, digo, voy a entregar ese animal al sacrificio en el Mishkan, en el Mikdash. Lo puedes sacar. Luego de que lo sacaste, cancelas esa promesa y dices, ya no lo voy a sacrificar. Entonces, de esa manera sacaste el animal y de manera hipócrita luego cancelaste esa declaración. Son ejemplos que nos pueden ayudar a comprender el contexto. Lo mismo es cuando el evento en que Josué es criticado y sus discípulos, mejor dicho, por arrancar espigas en el Shabbat, por desgranarlas entre sus manos y luego comerlas. Arrancar del árbol o de las espigas, desmenuzarlas o desgarrarlas y comerlas. Como otros jamim llevaban a cabo, permitían esta actividad. Permitían en términos de Hanifut, una vez más, a través de la manipulación de la Torah, satisfacer el deseo personal y a la vez quedar bien con con la letra del mandamiento. Por ejemplo, decían, puedes tomar una espiga que ya haya caído, no la puedes desgarrar, puedes tomarla, pero a la hora de desgranarla para poder comer lo que es comestible, no lo puedes hacer como se hace normalmente. Hay un procedimiento especial que solo puedes hacerlo en Shabbat. Y de esta manera te autojustificas y dices, yo no estoy cegando, o sea, en Shabbat me encuentro una espiga y la voy a desgranar para poder ingerirla. ¿Cómo lo haces? Puedes hacerlo, pero de una manera diferente a como lo haces en los días entre la semana. Y a través de esta actitud hipócrita, la persona que está satisfaciendo su deseo, comer espigas, pero a la vez cumpliendo, entre comillas, la letra de el mandamiento que dice que en Shabbat no se puede cegar. Entonces, la manera en que tú puedes desgranar el trigo tiene que ser diferente a como usualmente se hace. Es una actitud, claro, hipócrita, pero una vez más, la crítica no es a la hipocresía, sino a la manipulación del texto de la Torah, al legalismo.
Hoy tenemos halajot muy parecidas dentro del mundo rabínico. Por ejemplo, cómo se emplea el teléfono en día de Shabbat, ¿cierto? Si alguien necesita usar el teléfono en Shabbat, ¿puede hacerlo? Hay diferentes poskim, diferentes interpretaciones halágicas, y una de ellas es, lo puedes usar, pero de la manera en que vas a manipular el teléfono no puede ser igual que como lo haces durante la semana. Y de esta manera el religioso se justifica, en otras palabras, no estoy violando la letra del mandamiento, pero a la vez estoy satisfaciendo una necesidad propia. Necesito usar el teléfono porque hay una emergencia. Puedes usarlo, pero diferente a como lo haces durante la semana. Entonces la persona se siente religiosamente justificada. Y es lo que Yehoshua critica y llama entonces a los expertos en la Torah Hanifut. Manipulaciones de la Torah. Hoy tenemos otro ejemplo y muy claro, el Shabbos Goy, ¿cierto? Ese no israelita o ese gentil, el cual se emplea para que haga trabajos que son prohibidos para los judíos, encender, apagar luces y demás. Es exactamente lo mismo. No, yo no soy el que estoy apagando y encendiendo las luces, yo no soy el que estoy violando el Shabbat, es él, es el gentil. Sí, pero ¿quién lo ordenó? ¿Quién lo contrató? Fuiste tú. Entonces, es esa actitud, claro, hipócrita, la que Yehoshua critica, pero entendamos la definición o la crítica de Hanifut como manipulación legalista de la Torah. Así que ejemplos más claros son, por ejemplo, cuando Yehoshua dice, vamos a leer un texto acá, en el texto hebreo de Mateo, dice, cuando ayunen, no sean como los Hanefim. En español se traduce los hipócritas. Ya sabemos que es los manipuladores de los mandamientos, que aparentan estar afligidos, que ponen caras tristes y demudan sus rostros para hacer visible sus ayunos a la gente. Les aseguro que ya tienen su recompensa. Como se puede apreciar, claro, a primera vista es sí, son hipócritas. No son hipócritas en el simple sentido de la palabra hipócrita en español. O sea, estas personas en realidad están ayunando. O sea, no son personas que ayunaban en público y cuando iban a la casa comían un pedazo de pan. No son hipócritas en ese sentido. Sí están ayunando, pero no están ayunando de acuerdo al sentido del mandamiento de ayunar. ¿Por qué? Dice Yehoshua, porque el ayuno lo hacen para hacer todo lo que hacen, todas estas prácticas de no lavarse la cara y demás, es simplemente para que los demás los vean. Entonces no son hipócritas en el sentido de que en la casa comen y aparentan a los demás no estar comiendo, no. Son hanefim, son manipuladores del mandamiento porque literalmente están cumpliendo el reglamento. No están ayunando. La Torah dice, ciertamente afligirás tu vida. No estoy comiendo, estoy afligiendo mi vida. No estoy comiendo. Estoy cumpliendo con la letra de la ley. Pero la ley tiene un significado. No puedes cumplir solamente la letra, sino el objetivo de esa letra, que es hacerte reflexionar, que significa humillarte. Y cuando la persona ayuna y simplemente se presenta ante los demás como una persona sufrida, una persona triste, lo que está realmente es no llevando a cabo el objetivo del mandamiento. En el peor de los casos está utilizando el mandamiento para satisfacer un deseo propio, ¿cuál es? Ser exaltado por los demás. Ser el gran tzadik, el gran piadoso. Por eso Yehoshua dice, les aseguro que ya esa gente, que ya esos hanefim, tienen su recompensa.
Otro ejemplo cuando Yehoshua dice, en el caso de la Sedaká, en el caso de asistir monetariamente, dice Yehoshua, dice el texto, cuando hagan Sedaká, no deseen hacer proclama y tocar trompetas ante ustedes como hacen los Hanefim, los manipuladores de lo legal, que les gusta hacer la Sedaká, ¿dónde? En las calles, en los mercados, para que la gente le dé honra. ¿Están haciendo Sedaká? Sí. Están cumpliendo legalmente, literalmente, el mandamiento de asistir al hermano. Están ayudando, están dando dinero al menos válido, al más pobre. Pero el objetivo de la Sedaká no lo están llevando a cabo. Están utilizando el mandamiento para satisfacer un deseo propio, que es ser exaltados. Lo mismo dice Yehoshua respecto a la tefilá, a la oración, un método para satisfacer un deseo propio. Así que, en otras palabras, y finalizamos con esta sección de la charla, Hanifut, lo que se ha traducido en español como hipocresía, el texto hebreo de Mateo nos transporta al mensaje original. Corrupción de la Torá, manipulación de la Torá. Así que, estimados oyentes, les animo a que se vuelvan a leer aquellos pasajes donde Yehoshua critica siempre es a expertos en la Torá. Siempre la definición hipócrita va dirigida a expertos en la Torá. Les animo a que vuelvan a leer esos textos y en lugar de leer hipócritas, lean manipuladores de la Torá, quienes desean cumplir la letra del mandamiento, pero no el espíritu del mandamiento, que en realidad es quedarse a medias, porque como siempre digo, el ejemplo es la lista del mercado. Cuando Hashem da los mandamientos, no es una especie de lista del mercado, que vamos al mercado y a medida que vamos tomando los productos que están en la lista, vamos tachándolos. Ya tomé la leche, ya tomé los vegetales, ya tomé el pescado, los huevos. No, es poner en práctica los misvot, que sean una realidad en tu vida, y para ellos necesitas comprender el significado de ellos, cómo pueden el mandamiento transformar tu vida. Así que si te quedas con la lista del mercado, te conviertes en un Hanev, en alguien que simplemente está usando los mandamientos para justificarse delante del Dios. Es decir, Dios pidió tal cosa, ya yo lo hice. Dios exigió la circuncisión, ya yo me circuncidé. Bueno, pero el objetivo de la circuncisión, ¿lo estás llevando a cabo? No, entonces, por eso viene Shaul a decir, si estás circuncidado y no vives según la voluntad del Creador, tu circuncisión se vuelve incircuncisión. Entonces, es este pensamiento el que está plasmado en los escritos de los primeros discípulos. Y es este pensamiento el cual nosotros tenemos a la vez, cada vez que vamos a interpretar un mandamiento. El mandamiento consta de dos partes: su aplicación física, legal, pero además el impacto que tiene en la acción. Bien, pasamos entonces a la segunda parte de esta charla acerca del texto hebreo de Mateo, y vamos a pasar entonces al capítulo 20 y 23 de Mateo. Y aquí sí voy a compartirlo en pantalla. Permítame un segundo. Acá está. Muy bien. Tenemos en pantalla que el texto griego primeramente y luego una traducción literal del texto. Mateo 20:23 dice: para quienes ha sido preparado por mi Padre. Bueno, debo crear claro el contexto, perdonen ustedes, para que puedan comprender. Estoy suponiendo que ya saben el contexto de Mateo 20:23. Miren, permítanme un segundo. Creo que acá tenemos el contexto. No lo transcribí en las notas. Bueno, se los explico rápidamente. La madre de Yohanan y Jacob
dos discípulos destacados de Yehoshua, se le acercó, su nombre de hecho es Shelomit, tal como se identifica en los textos. Shelomit se acerca a Yehoshua y le dice, tengo una petición que hacerte. Y la petición es que mis dos hijos, Jacob y Johanán, sean aquellos que se sienten en tu derecha y en tu izquierda. O sea, tú eres el rey de Israel y a tu derecha y a tu izquierda deben estar mis hijos. Y Josué le dice, bueno, ustedes pueden pasar la escuela conmigo y la escuela es estar dispuestos a morir por esos ideales que yo enseño. Pero sentarse en la posición derecha o en el puesto derecho y izquierdo, a mí no me corresponde hacerlo, sino solamente a mi padre. Veamos cómo el texto, una vez más, cómo el texto en griego registra esto. Dice el texto griego, ustedes lo pueden ver acá arriba, para quienes solamente los puestos derecha e izquierda son para quienes ha sido preparado por mi Padre. Por mi Padre. Algo que olvidé decirles esa segunda sección. Vamos a comprender en esta segunda sección cómo los judíos a partir del primer siglo, un poco antes también, creaban una reverencia al referirse al Creador. Y vamos a ver esa referencia tan antigua registrada en el texto hebreo, no en el texto griego, lo cual nos ayuda a nuestra hipótesis, a nuestra tesis, que es que el texto hebreo registrado en Eben Bohan seguramente es antiguo y se traslada hasta el primer siglo. Bien, con esto en mente, entonces proseguimos en las notas. El texto el texto griego dice, los puestos están registrados o preparados por mi Padre. Por mi Padre. Hice una traducción al hebreo muy sencilla, tal como otras traducciones que existen ya, y dicen, Le asher huchan lahem me'et avi. Así que en griego tenemos, acá se lo subrayé en amarillo. Yupo, en español, por mi Padre, en hebreo, me'et avi. Ahora, cuando vamos al texto fuente, Eben Bohan, tenemos, como pueden hacer la comparación, una traducción del griego al hebreo y el texto hebreo de Eben Bohan. Son diferentes, similares pero a la vez diferentes. Dice el texto hebreo que el puesto de la derecha o la izquierda está, dice, Leasher hunahom lifne abi. Es para el que ha sido preparado en presencia de mi Padre. La gran diferencia es que el texto hebreo dice en presencia de mi Padre y el texto griego dice preparado por mi Padre. Estimados Javerim, quizás algunos que ya conozcan el hebreo se den cuenta de lo que estoy hablando. El texto hebreo de Eben Bohan evidencia en este momento que no es una traducción del griego o del latín. No es una traducción. Y lo más interesante es que lo contrario sí puede ser. O sea, que el texto griego sí puede ser una traducción del texto hebreo. ¿Por qué? Porque una traducción comprensible sería tal y como aparece en griego. Ustedes la pueden ver. La traducción en griego es esta. Para quienes ha sido preparado por mi Padre. Una traducción comprensible, razonal para el que habla español o griego. Puede ser igual. Preparado por mi Padre. Por eso tengo acá la traducción literal. Preparado en presencia de mi Padre. Estamos hablando de un hebraísmo. Y es muy natural que cuando el idioma hebreo, el hebraísmo es una expresión idiomática que solamente se entiende o que solamente la puede entender una persona que hable el idioma, en este caso el hebreo. Por lo tanto, a la hora de traducir,
es conveniente eliminar el hebraísmo. ¿Para qué? Para que el lector pueda apreciar el texto correctamente. ¿Qué significa en presencia de mi Padre? El puesto ha sido preparado en presencia de mi Padre. ¿Qué significa? Si lo tomamos literalmente, tendríamos que decir que delante del Padre hay un puesto reservado para una persona en particular o para dos personas en particular, una a la derecha y a la izquierda. Pero ese no es el mensaje. Así que estamos ante un hebraísmo, les decía, lifne avi, ante o en presencia de mi Padre. Y este hebraísmo evidencia, como ya dije, que el texto de Eben Bohan es un texto muy antiguo, porque los judíos en la antigüedad empleaban exactamente este término, livne, en presencia de, para hacer referencia reverencial al Creador, no haciendo una referencia directa al Creador, como podemos ver en el texto en griego. Preparado por mi Padre. No, no hacen referencia directamente al Creador, sino en presencia de mi Padre. Vamos a ver, estimados Javerim, ejemplos de esto que estoy diciendo. O sea, vamos a ver ejemplos de que esta manera de referirse al Creador, no directamente, sino hablar de la presencia del Todopoderoso, esa referencia reverencial para hacer referencia al Creador era empleada alrededor del primer siglo. Voy a compartir con ustedes pantalla. Fíjense, estimados oyentes, qué interesante esto y cómo nos confirma lo que estamos proyectando acerca del texto hebreo de Mateo. Fíjense, lo voy a subrayar. En Génesis 1:2, ¿qué tenemos? En Génesis 1:2, permítanme rápidamente quitar esto de acá para hacer un poco más grande el texto e interactuar con ustedes. En Génesis 1:2, ¿qué tenemos? El texto de la Torá dice, Veruach Elohim merajefet al peneamaim. Ustedes ya saben, espíritu de Dios o espíritu divino revoloteaba sobre las aguas. Cuando vamos al Targum Jerusalén o el Targum Jerusalmí, una traducción aramea que es producto del primer siglo aproximadamente, fíjense lo que dice. Veruach de Rahamin min kadam Hashem. Y espíritu de compasión en presencia de Hashem revoloteaba sobre las aguas. Fíjense que no se hizo referencia directamente a Elohim, como dice el texto bíblico, sino que se emplea un respeto. Es un espíritu en presencia de Dios. Génesis 1:4 se repite lo mismo. Dice el texto de la Torá, y vio Elohim que la luz era buena. El Targum, llamado Neófiti, otro Targum aproximadamente del primer siglo, lo que dice es lo siguiente. No dice, vio Elohim que la luz era buena, sino, y se manifestó en presencia de Hashem que la luz era buena. Una vez más, la referencia no es directamente a Hashem, sino en presencia de Hashem. Génesis 39:9. Dice el texto, ¿cómo podría ser esta gran maldad y pecar contra Elohim? La referencia, el contexto es cuando la esposa de Potifar trata de que Yosef tenga relaciones con ella. Responde Yosef, dice el texto, ¿cómo podría ser, dice realmente en hebreo, una cosa tan mala? Acá traduzco una maldad tan grande o gran maldad y pecar contra Elohim, le Elohim. ¿Cómo traduce el Targum Yonatan? Otra traducción aramea de la época, del primer siglo. ¿Cómo puedo hacer esta gran maldad y ser culpable en presencia de Hashem? Kadam Hashem. Lo mismo que vimos acá. Kadam Hashem.
Lo mismo que vemos acá, Kadam Hashem. En presencia de. No se hace referencia directamente al Todopoderoso. Ahora, muchos pueden decir, bueno, eso es en arameo, lo cual implicaría que el texto de Mateo entonces fue escrito en arameo. No, Javerín, ese no es el enfoque que estoy dando. El enfoque que estoy dando es que en el primer siglo, alrededor de esa época, los judíos se referían al Creador no directamente, sino haciendo referencia a en su presencia. ¿No recordamos esta oración típica judía? Modea nile faneja, que significa agradezco en tu presencia. Así que lo que quiero transmitir es que no se trata únicamente de arameo. Estoy simplemente compartiendo cómo los textos de la Torá eran parafraseados en arameo en el primer siglo. Pero ahora vamos a ver escritos en hebreo y cómo también se refleja en hebreo las expresiones en su presencia o en presencia de Hashem. Vamos al texto. Tenemos la Mishnah Avot o Pirkei Avot 5:22. Allí se habla de Yehuda ben Tabai. Yehuda ben Tabai es un rabino de finales del tercer siglo. Y su dicho se registra en el Pirkei Avot, así que no es algo moderno, ¿cierto? Tampoco es muy antiguo. Estamos hablando de finales del segundo siglo. Vamos a ver qué dice el texto. Dice el texto, Yehi ratzon miltfaneja, Hashem Elohenu. Aquí está en español. Que sea la voluntad en tu presencia. Hashem, nuestro Elohim, etcétera, etcétera. Existen realmente muchas oraciones que inician así y son oraciones en hebreo, no en arameo. Y es un ejemplo que les traigo para que comprendan que el empleo de en tu presencia no solamente se registra en arameo, sino que también en hebreo. Ahora, pasemos a otro ejemplo. Vamos a pasar a Mateo 11:26. Y el texto en griego literalmente dice así. Es una oración que Josué hace públicamente y dice, sí, Padre, porque así fue bueno en tu presencia. Esto es lo que dice el texto literalmente. Sí, Padre, porque así fue bueno en tu presencia. Pero una traducción comprensible al español sería la siguiente, y es la misma que aparece en las Biblias cristianas. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Esa expresión idiomática que figura en griego, como pueden ver, desaparece, porque no tiene sentido en español, ni siquiera en griego. Así que esto nos confirma que el texto en griego es una traducción bastante literal del texto hebreo. En unas instancias, como en Mateo 20:30 que leímos previamente, se retiró el hebraísmo, pero acá en Mateo 11:26 se perpetúa el hebraísmo en tu presencia. Vamos al texto hebreo fuente Eden Bohan, ¿y qué tenemos? Dice el texto, Amnan Avi, Ki Gen Yashar Lefaneja. La traducción literal sería, sí, Padre, porque así es correcto en tu presencia. Pero una traducción comprensible a la persona que habla español sería, sí, Padre, porque así te ha parecido correcto. ¿Qué significa todo esto, Javerim? Significa que estamos ante ejemplos que confirman la originalidad del texto hebreo registrado en Eden Bohan. No solamente que el texto es original en hebreo, sino que puede trazarse posiblemente a la época del primer siglo. Además de esto,
porque con esto finalizo las citas de los textos. Aprendemos algo más, aparte del objetivo del texto hebreo de Mateo. Aprendemos que cada vez que en contexto judío del primer siglo se emplea el término padre, no podemos deducir que la referencia es a una relación infantil de un hijo pequeño con su padre. En la modernidad, y esto lo he explicado en otras ocasiones, pero hoy quiero repetirlo ya que hablamos de la temática. En la modernidad, en diferentes círculos hasídicos, se emplea este concepto. No digo que sea malo o bueno, ese no es el contexto. Se emplea el concepto de percibir a Dios, al Creador, como un padre y nosotros como sus hijitos. Por lo tanto, se le llama tate. No sé cuántos han oído esa expresión israelí moderna, que viene del mundo ashkenazí. Tate es una manera de referirse a Dios como padre o papá, ¿cierto? Y hay personas que suponen que lo mismo ocurre en los textos antiguos judíos. Pues la realidad es que no. Esa concepción moderna en el mundo hasídico no es la misma del mundo del primer siglo. Simple y llanamente, vamos a verlo por los ejemplos que voy a compartir. El concepto de percibir al Creador, a Dios, como Padre, como ya dije, no surge con el Mesías. Desde la Torá, el Eterno se identifica como el Padre de los israelitas. Ustedes son mis hijos, dice en Deuteronomio. El profeta Isaías también repite la misma idea. Isaías 63, el verso 8. Hashem es el Padre de los israelitas. Por lo tanto, en el famoso Padre Nuestro, la oración Padre Nuestro, cuando Josué se refiere al Creador como Padre o Padre Nuestro, si queremos Abba, no es para que el orante piense que él debe presentarse al Creador como un bebé, como un niño ante su papá. No es la idea. La idea sí es presentarse como hijo ante su padre, pero no es en una relación infantil, suponiendo que Abba significa papito o papi. No significa eso. Av en hebreo y Abba, un término arameo que se introdujo dentro del hebreo desde la antigüedad, significa simplemente padre. Padre o papá si quieren, pero no es en el sentido infantil. Y Josué dijo, quienes traten a los demás, inclusive a sus enemigos, quienes los traten bien, van a ser hijos del Altísimo. Hijos del Altísimo. Hijos del Todopoderoso. En el tratado Ta'anit del Talmud de Babilonia, tenemos a Joni Hameagel y a Hanan Hanechba, dos judíos piadosos que se referían al Creador como Abba. Pero en ningún momento, si leemos el contexto, no es creando una relación infantil. La relación que se crea es una combinación de cercanía y respeto. No perdamos de vista lo que Josué dijo antes. Lifne abi o lefaneja, en tu presencia, Padre. No es delante de ti, padres, en tu presencia, manteniendo esa reverencia. Por eso digo que se crea la cercanía, identificando a Hashem como Padre y a la vez respeto. En nuestros días creo que en el mundo hispano se repite más o menos ese ejemplo, porque en el mundo hispano creo que no todo el mundo se refiere a su padre con su nombre personal, sino que le llaman papá o le llaman padre, ¿cierto? Pues es más o menos la misma idea. Es creando una reverencia. Sí, es creando una relación cercana, pero manteniendo la reverencia.
Esto lo confirman los profetas, los escritos del Tanaj, porque ahí leemos cómo Eliseo o Elisha se refiere a Eliyahu, a su mentor, a su líder, a su maestro, como Abba. Mejor dicho, Avi, 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 lo llama dos veces. Elías es llamado por Eliseo Padre mío. De hecho, el término Abba en la literatura talmúdica es empleado como título honorífico. Tenemos el ejemplo de Abba Shaul, uno de los rabinos mencionados en el Talmud. Así que esto nos confirma una vez más que la definición Avi o Abba o Avinu no es para implementar una relación infantil, como hoy sí se hace en ciertos círculos hasídicos. Bien, pues con esto concluyo, es lo que quería transmitirles, compartir un poco con ustedes el proyecto del texto hebreo de Mateo, cómo vamos trabajando en ellos y todo esto que les he hablado, perdón, también lo podrán encontrar una vez publicada la obra Crónicas de Josué, el texto hebreo de Mateo. Voy a tomar unos minutos para ver si existe alguna pregunta que sea, por supuesto, oportuna o que tenga relación con el tema y poder dar una respuesta. Pueden emplear el chat si gustan. Exacto, Natalia Levi nos dice esta combinación muy interesante el comentario, Natalia. Vamos a compartir el texto en pantalla. Avinu Malkenu. Fíjense la combinación, es una opción tradicional hebrea, una expresión tradicional hebrea. Avinu Malkenu. Es la combinación de nuestro Padre, pero a la vez nuestro Rey. Así que hay que tener esto presente. Muy bien, estoy revisando rápidamente el chat. Veo que se encuentra presente Mordejai. Un saludo, apreciado Mordejai, desde Chile. Hace tiempo no le veía conectado en vivo. Me da mucho gusto saber que está presente. Muy bien. Muy bien. Estoy revisando. Perfecto. Bueno, pues parece que no hay preguntas. Walter nos dice, ¿se puede descargar los artículos para estudiarlos? Bueno, sí, casi siempre en las charlas coloco el enlace debajo del vídeo. En esta ocasión no lo coloqué, pero le prometo, Walter, que en las próximas horas estaré colocando para el beneficio de ustedes. Muy bien, vamos a esperar unos segundos más por si existe alguna pregunta. Creo que fue muy claro, ¿no? Y quizás no existe más que clarificar, pero siempre hay preguntas relevantes, siempre hay temas que tienen conexión con la temática, así que les animo a que si existe alguna pregunta, ese es el momento de hacerla. Muy bien. Nuestro estimado Shia Meir nos dice, nuestras tefilot, podemos usar el término padre, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Creo que esa es la visión con la que debemos referirnos al Creador según la enseñanza de nuestro Mesías. Y quiero abordar un poco más al respecto. Permítanme, no quiero que Ustedes saben que es un poco difícil en un laptop seguir el chat. Quizás en un celular no es tan difícil, pero acá con el mouse sí es un tanto difícil. Así que les pido un poco de paciencia. Pues bien, les decía que quiero abundar un poco más acerca de la pregunta que nos hace Oshia Meir.
si en las tefilot podemos usar el término Padre. Y creo que sí, porque, por lo siguiente, en las tefilot, fíjense, a veces perdemos de vista el contexto de la tefilá, que en español se le llama oración, ¿cierto? Rezo inclusive, repetición de algún texto, y de esa manera perdemos un poco de vista el contexto de lo que estamos haciendo. Un ejercicio espiritual. Tefilá significa autojuzgarse. Es un ejercicio que hacemos sobre nosotros mismos. Así que cuando hacemos tefilá, nosotros empleamos el término Padre, ¿cierto? El término Elohim, el término El Rahum, Vehanun, el compasivo, el benévolo, Ar-Rahman, el Padre compasivo, y todos los atributos de compasión, ¿cierto? Poteach et yadeja, abres tu mano y satisfaces el deseo de todo ser viviente. Y perdemos de vista realmente lo que estamos haciendo en la tefilá. Todos estos términos que nosotros usamos para identificar al Creador nos asisten a nosotros mismos. O sea, el orante no puede pensar que está alabando al Creador al llamarlo el Elión, el Dios Altísimo, omnipotente, el Rahum, el perdonador, el compasivo, Erech Apain Veraf Hesed Ve'emet, el compasivo que tiene inmensa bondad. No se trata de alabar al Creador, no se trata de decirle, tú eres mi Padre. No es para él. La tefilá es un autoanálisis, la tefilá es el modo, la oración es el modo en que establecemos una conexión, nos estamos juzgando, estableciendo una conexión con él. Por lo tanto, no es como cuando vamos a la corte, ¿cierto? Que estamos delante del juez y le decimos, su excelencia, apreciado juez, vengo de ante usted, respetadísimo. No, su excelencia, no es con el Creador, no funciona así. Con nuestras palabras, que son la expresión de nuestros pensamientos, estamos creando una imagen de aquel con el que estamos hablando. Y eso nos ayuda a establecer esa conversación o ese autoanálisis con el Todopoderoso. No hay manera que el ser humano pueda definir en su mente quién es el creador totalmente. ¿Qué podemos hacer? Crear imágenes. Así que el creador, tan sabiamente, en nuestro mundo, nos ha dado imágenes a través de las cuales podemos interactuar con él, divisarlo como el juez justo, pero que también es compasivo, que también es como un padre al que hay que venerar, pero al que también podemos acercarnos. Entonces, todos estos términos y alabanzas, entre comillas, que usamos y que, por supuesto, están permitidas a usarse en la tefilá, en el ejercicio espiritual de autojuzgarnos, son simplemente medios que empleamos para poder conectarnos con Él de alguna manera que nos ayude en ese proceso. Pero nunca pensemos que se trata de una alabanza hacia Él, que Él necesite nuestra alabanza o que vamos a manipularlo y decirle, vengo delante de ti, Padre, y pensando que por esa expresión el Todopoderoso se va a conducir como un Padre. No, cuando tú llamas al Creador Padre, es para que tú sepas que tú tienes que conducirte como su hijo. Ese es el sentido. Cuando lo llamas el Rahum, el compasivo, es para que tú entiendas en tu mente que a pesar de todos tus trastornos, de todas tus debilidades, de todos tus pecados, te estás acercando a un ser que tiene la capacidad de ser compasivo y benévolo contigo.
Entonces son imágenes que nosotros mismos creamos para nuestra propia ayuda y no alabanzas al Creador que Él necesite. Muy buena pregunta y bueno, qué bueno que pudimos extendernos. Gracias, estimado maestro Shia Meira, desde Guatemala. Un saludo a la comunidad en Guatemala. Muy bien, vamos a ver, estoy mirando el resto de las preguntas. Vamos a ver si puedo observarlas sin dificultad. Nos pregunta Mordejai, el objetivo era usar tu presencia y no literalmente el nombre de Hashem. No, no era el objetivo. En algunas instancias sí, se omite el nombre, pero el objetivo era simplemente crear una especie de intermedio antes de dirigirse al creador, ¿cierto? Y más o menos lo mismo ocurre, creo que en tiempos medievales, cuando se refería a su eminencia, su excelencia, ¿cierto? Inclusive se referían a ellos en plural. Las personas se referían a personas en alto cargo en plural. Y todo esto era por un concepto de la época, ¿no? Hoy no lo empleamos así, todos, pero el objetivo de esta charla no es decir, tenemos que usar esos términos para referirnos al creador, este sí, este no, no. Simplemente estoy creando el contexto del texto hebreo de Mateo para confirmarnos de que el texto en hebreo bien puede conectarse con las expresiones muy particulares de la antigüedad, del primer siglo. Muy bien, pues bien, yo creo que no hay más preguntas. Samu Torre nos dice, ¿y la alabanza cómo debemos hacerla? Creo que respondí la pregunta. La alabanza realmente es para nosotros, de la misma manera que expuse previamente. Son métodos que nos ayudan. No alabemos al Todopoderoso, exaltarlo al Todopoderoso pensando que vamos a hacer cambiar de parecer, vamos a hacer que Él cambie de parecer para con nosotros por el simple hecho de que estamos diciendo cosas bonitas sobre Él. No, ese no es el objetivo. El objetivo siempre es que los términos que usemos son autorreflexivos. Es para nosotros, para poder interactuar con el ser infinito de una manera finita, como padre, como juez, como alguien que perdona, alguien que tiene compasión, etc. Muy bien. Pues bien, creo que no hay más preguntas. Perfecto. Bueno, pues les agradezco antes de despedirme y les recuerdo que se suscriban al canal porque la manera de estar pendientes de, de que viene una próxima charla es si están suscritos al canal, automáticamente el sistema en YouTube les enviará un aviso. Recuerden, claro, no solamente suscribirse al canal, sino también hacer clic en la campanita para que les avise. El día de mañana, Ezrat Hashem, día miércoles a la misma hora, 9 de la noche del este de los Estados Unidos, vamos a estar transmitiendo el comentario de la Parashá, Parashat Shavua, la porción de la Torah semanal. En este caso nos corresponde estudiar Bemidbar. Así que les invito a que nos acompañen en vivo. Bien, finalizamos con la pregunta que dice respecto a las tefilot de los perushim que están registradas en el texto de Mateo, ¿eran estas acaso, me imagino que quiere decir, como hipócritas? No recuerdo la cita, hay varios ejemplos, hay unas parábolas en las que Josué hace referencia a las oraciones, pero creo que es en el texto popularmente llamado Evangelio de Lucas. La manera de hacer tefilá puede ser que se haga referencia. La manera en que a ciertas personas hacían tefilá, es decir, la crítica de Josué que Josué hace es no que la crítica no es a las oraciones públicas, sino a cómo se hace la oración pública.
Recuerden que en el mundo hebreo existen esos dos métodos de hacer tefilá. Introspección. Los salmos son evidencia de ello. Los salmos son las experiencias de David compartidas. Cómo usó sus experiencias como medio de elevación. Por lo tanto, son una especie de tefilot, a través de las cuales David eh, comparte sus experiencias y cómo él percibió al Creador en esas experiencias, como el Salvador, es decir, el que lo ayudó, el que lo redimió de las dificultades, el que fue compasivo con él, el que evidencia estar presente con el justo, con el que hace la voluntad del Todopoderoso, etcétera, etcétera. Esos son los salmos. Entonces, se empleaban públicamente los salmos. Así que la oración personal es una cosa y la oración pública es otra cosa. Las dos tefilot, las dos son formas de hacer reflexión o autorreflexión o autojuzgarse. Una es personal y una es comunitaria. Así que la gran diferencia es que mientras tú haces una tefilá personal, lo que haces es analizar tu vida en ese momento y hablar con tus propias palabras y demás. En el caso de la comunidad, se emplean ciertos textos que hacen reflexionar a la comunidad en sentido general. Es decir, las tefilot ya no tienen un contexto personal, sino más bien comunitario. Y entonces, si es un sentido comunitario, la crítica que hace Josué es a la tefilá comunitaria cuando ésta se emplea como medio de autoalabanza. Y entonces las personas comienzan a alzar la voz para que todos piensen que él es un gran arrepentido, que como en el caso, creo, la parábola que encontramos en el libro de Lucas, de un fariseo. Una vez más, siempre la crítica que hace Josué de hipocresía es a los expertos en la Torá, porque son los únicos que pueden ser criticados con el término de hanifut, de hipocresía, o sea, de manipulación de una mitzvah. Entonces la crítica es que como el fariseo oraba y se golpeaba el pecho y decía, mencionaba todas las buenas acciones que había hecho, pero la comparación era con un pecador que no se presentaba ante el Todopoderoso, o sea, que se presentaba en la tefilá, pero como una persona arrepentida y no una persona que se vanagloria de sus actos. Así que en ese contexto, claro, la tefilá también, como la sedaká, la tefilá también puede usarse como un acto de hanifut, o sea, emplear una buena acción o una buena obra o la tefilá o un mandamiento para satisfacer un deseo personal. La última pregunta muy interesante, con esto así concluimos, es de Samu Torre, me imagino que es Samuel Torres. Nos dice, ¿es correcto decir me imagino en nombre de, no sé si se refiere al nombre de Hashem o decir el nombre de alguien, bien, la expresión en nombre de X, esta súplica, esta oración, este autoanálisis, lo estoy haciendo en nombres de, significa realmente en méritos de, o sea, por la autoridad de. Toma en cuenta a, o sea, vengo delante de ti no por mí mismo, sino tratando de hacer todo lo posible como fulano. Entonces, orar en nombre de Yahushua es más allá que emplear una fórmula. Beshem Yahushua, en nombre de Yahushua. Simplemente significa acercarte al Creador y decir, lo voy a hacer en nombre de. O sea, estoy haciendo todo lo posible por seguir la enseñanza de ese Sadik y entonces mis acciones ya no son propias mías, sino son las del Sadik. Y a través de eso nos acercamos. Bien, nos dice Samu Torre, la referencia era el nombre de Hashem. Emplear el nombre de Hashem. Bien, el nombre de Hashem, bueno, puede decirse Hashem, o puede decirse Adonai,
o puede usarse tantos títulos que existen para el creador. Ya cité varios: Elohim, el Elión, el Hay, el Rahum, etcétera, etcétera. Son términos como en español que empleamos: Señor nuestro, Todopoderoso, Dios compasivo, etcétera, etcétera. Cada uno en su contexto. Son todos estos nombres posibles. Ahora, emplear nombres extraños, ya eso es algo que no es apropiado. Dirigirse al Creador con nombres que otras religiones eh, inventan, como Yahweh o Jehová o Jehová o Yahu y demás. Ya de eso hicimos un vídeo anteriormente, que no es correcto emplear términos que no son correctamente hebreos para referirse al Creador. El nombre del Todopoderoso sabemos qué significa en esencia, qué significa el que es, el que fue y el que será. Eso es lo que significa. ¿Cómo se pronuncia? No se sabe. No existe evidencia de cómo se pronuncia el nombre de esas 4 letras, Yod, Hei, Vav y Hei. No se sabe. ¿Cierto? Si alguien pronuncia un nombre que quiera pronunciar y él piense que es correcto, pues ya Hashem será el que lo juzgará o lo perdonará o lo tendrá compasión de él. Así que tampoco hay que ser, digamos, sectaristas o atacar si alguien usa este nombre o este otro nombre. En la mayoría de los casos, las personas que están allegando los movimientos mesiánicos y emplean nombres extraños que no son para nada hebreo, lo hacen simplemente por un deseo, yo creo que genuino, bueno, pero a veces no basta con los buenos deseos, ¿cierto? Pero comprendamos, tengamos paciencia. Son los deseos genuinos de alguien que quiera acercarse al Creador, pero en hebreo. ¿Cómo realmente nos podemos referir a él en hebreo? Creo que ese es el sentimiento, el buen sentimiento. Luego, con el tiempo, comprenderán que no basta con buenos sentimientos, sino que hay que estudiar, que hay que aprender. Y el camino les enseñará que, como bien dice acá Mordejai, están sinceramente equivocados. Sinceramente equivocados. Pero el tiempo les enseñará. Así que, bueno, muy buena charla. Tratamos de todo un poco. Será entonces hasta la próxima. Be'ezrat Hashem, el día de mañana a las 9 de la noche estaré con ustedes una vez más. Muchas gracias por su presencia y por el tiempo que me han brindado. Será hasta la próxima. Muy buenas noches.